Hola, muy buenos días a todos los estudiantes. Em, para ya nosotros poder finalizar nuestra clase de la asignatura de mecánica de suelo, ya estamos ya en la quinta unidad y última unidad respecto al trimestre. Por ende, pues les quiero agradecer a todos por estar aquí siempre pendiente de nuestra clase virtual, aparte también nuestra videoclase de retroalimentación. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, antes de todo les quiero aclarar algo. Entonces, pues, quiero aclarar de que esta videoclase es con fines de retroalimentación, como le decía anteriormente, y está programado solamente para tener una duración de 30 minutos. Por tanto, esta presentación yo lo voy a hacer así como un poquito avanzado en vista de que ustedes ya estudiamos en lo que es la clase presencial. Por tanto, pues esto, como le dije nuevamente, es de carácter de retroalimentación con fines educativos y para los que miren externamente. ¿Ok? Entonces, dando esa partecita desde mi punto de vista, entonces vamos a ingresar en materia y pues aprovechar estos 30 minutos. Bueno, como introducción, lo que nosotros estamos viendo ahí, vamos a dirigirnos directamente aquí, donde dice eh, límite líquido, límite plástico. Ok, entonces, ¿cuál es la función? ¿Qué es lo que nosotros queremos aprender directamente en esta última parte de nuestra clase o la quinta unidad? Lo que nosotros queremos aprender directamente es la capacidad que tiene el suelo para soportar un peso específico. Aparte también conocer el comportamiento interno del suelo a nivel técnico en sus fases. Por ejemplo, en una altura X, segunda altura X, tercera altura X, o sea, en otras palabras, de acuerdo a las capas que hay en el suelo, conocer la presión efectiva, aparte también conocer la presión en los poros, pero también es muy importante conocer nosotros que y yo creo que yo les dije, y yo les dije, yo sé que yo les dije en las otras presentaciones y aparte también en las clases virtuales, de que el suelo comprende de tres fases y yo siempre he recalcado. Entonces en cada fase yo le estoy diciendo y recalco nuevamente que en cada fase comprende del fase sólido, del fase líquida y el fase de gas, ¿no? Entonces en la primera parte está en estas tres fases, vamos a decir, entonces en estas tres fases, vamos a decir que se comprende de tres momentos. Momentos en donde yo puedo decir como de etapas, ¿no? Pero entonces lo que vamos a hacer es encajar estas etapas de manera ordenadamente. Entonces, de manera ordenadamente lo que podemos hacer es lo siguiente aquí. Por ejemplo, eh, el aire siempre está en la primera etapa, el agua está en la segunda fase y el extracto sólido vamos a decir que está en la tercera fase. Generalmente el extracto sólido siempre nosotros encontramos pues en la parte más profundo
de las capas del suelo. Generalmente eso es lo que nosotros estamos buscando cuando queremos hacer una construcción de manera muy simple. No quiero hablar muy técnicamente, de manera muy simple, cuando hacemos una excavación o cuando está haciendo un análisis, un estudio. Entonces buscamos lo que es la parte sólida. No nos conviene hacer una construcción cuando el suelo tiene mucho contenido de agua o mucho contenido de aire. Entonces pues eso afectaría al edificio, ¿no? Entonces esa parte pues es muy vital pues para que nosotros podamos conocer. Bueno, siguiendo con nuestra presentación, pues el objetivo de la clase. Ok, quiero recalcar de que este objetivo, parte de estos objetivos, ustedes van a investigar y eso ustedes ya lo tienen en la plataforma, ¿no? Pero de carácter, eh, mm, de carácter representativo, pues voy a leer el objetivo de la unidad. Uno sería identificar los tipos de ondas sísmicas que se propagan, los extractos del suelo procedentes de los eventos sísmicos. Ojo, aquí es muy importante tomar en cuenta o fusionar con el Reglamento Nacional de la Construcción. En el Reglamento Nacional de la Construcción aparecen ahí están los coeficientes y también en la cartilla de construcción habla mucho sobre eso. 2. Definir los tipos de suelo según su contextura física y su procedencia de origen geológico. Eso es de carácter investigativo. Ok, presentar los periodos de edificación. Discúlpeme. Presentar los periodos de edificios de acuerdo al tipo de suelo según el sitio, región, estructura y tipo de material. Acuérdese que nosotros siempre trabajamos de acuerdo a la legislación de Nicaragua. Y de acuerdo a la legislación de Nicaragua, en el artículo, desde el artículo 24 hasta el artículo 32, habla mucho sobre lo que son los métodos que tenemos que aplicar. Por ejemplo, el primer método que tenemos que aplicar, ustedes ya manejan, muy bien lo manejan, que es el método de análisis simplificado. El segundo método también que está aplicando mucho es el método de estático equivalente. Entonces, el otro método sería método de análisis model. Entonces, todos estos métodos tenemos que tomar en cuenta las zonas que está separada Nicaragua. De acuerdo a la norma, Nicaragua está separada en tres normas, en tres zonas que digan, la zona A, la zona B y la zona C. La zona C, que es la región del Pacífico, es una zona muy altamente sísmica, ¿no? Muy altamente sísmica. Por ende, se toma muy en serio lo que es la parte del estudio del suelo. No solamente en la zona C, sino también se aplica mucho en la zona A y en la B. La A se distingue mucho porque es demasiado vamos a decir que durante el año llueve mucho, los 6 meses, 8 meses del año llueve mucho, o la precipitación anual en la zona del Caribe está entre 1500, o sea, técnicamente cuando llueve demasiado las inundaciones puede alcanzar una altura de 1.5 metros. Entonces, eso es lo que quiere decir, pues, de acuerdo a las clases que ustedes recibieron en hidrología, cuando estamos hablando un poquito de precipitación, ¿no? Entonces, pero aquí en Managua, vamos a decir que la precipitación anual está entre 800 milímetros anual. ¿Qué quiere decir? Que cuando se inunda, puede llevar a una altura de 80 centímetros o 0.8 metros. ¿Ok? Entonces, por ende es muy importante hablar un poco sobre las presiones en la Tierra, mientras que
tengamos una buena compactación, entonces esto hace que la filtración del agua sea menor. Esto es comprobable también en los laboratorios. Y este caso igual una vez yo lo hice también en el solar de alguien. Hice una perforación de pies cúbicos de excavación, saqué el material, tuve que compactar bien el huequito que había hecho y luego rellené de material selecto bien compactado. Luego hice al par otra excavación y medio compacté, rellené, compacté, pero no a como debe ser. Con el paso del tiempo, todas las mañanas y por la tarde yo echaba agua, una cantidad de agua, una cantidad de agua. Y ahí en mi resultado que me lanzó, determiné que el suelo que estaba bien compactado no se hundió. Porque el suelo tiene una estrategia que cuando llueve, al secarse, el suelo como que se encoge. Es como que la madera cuando está lleno de agua se hincha. Y después cuando se seca se pone más pequeño y se puede distinguir con la cinta. ¿No? Se hincha, eso se llama proceso de hinchazón en lo que es la parte de las propiedades físicas y mecánicas de la madera. Por tanto, esto es lo que pasaría, pues entonces cuando hay una buena compactación, el suelo está demasiado a presión y eso hace que la filtración de agua o el escurrimiento, o sea, que la filtración de agua en un determinado tiempo sea poco. Pero si no está bien compactado, la filtración de agua, en un determinado tiempo, el suelo se llenará de agua. Entonces, técnicamente eso no serviría pues para nosotros. Bueno, aquí también ya le expliqué que el suelo está, en la primera parte está lo que son la parte gaseosa, pues que son de los gases. Y en la segunda fase está lo que es la fase líquida. Y lo que a nosotros nos interesa más y a capa y espada es lo que es la parte de la fase o extracto sólido. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Buscamos un suelo con un buen extracto donde el cimiento se va a desplantar y que haya buen equilibrio. Y como siempre yo le he dicho a ustedes, no importa que haya un buen diseño a nivel estructural, buenos tipos de materiales, o sea, buen diseño, el material que va a aplicar para esa estructura súper bien, pero de nada sirve que tenga buena estructura, buenos elementos, cuando el suelo está súper pésimo. Entonces, por ende, es muy importante tomar en cuenta estas condiciones. Ok, en caso sí, el suelo, por su falla que sucede, lo que hay dos tipos de falla. Hay una falla que es causada por el hombre y la otra falla es por natural, ¿ya? Entonces por eso es que a veces las comunas dicen, mire, no hay que vivir en esta zona porque está en riesgo. Entonces hay que tomar muy en cuenta porque de repente por la misma saturación de agua, entonces el suelo no puede soportarse, entonces este tipo de suelo se desprende. Ya eso pasa cuando está en un lindero y un sinnúmero de procesos que puede pasar, pues. Entonces, eh, el problema es esto, el colapso se da literalmente cuando el suelo está saturado, ¿ya? Okay. Cuando se habla de saturación puede haber de dos tipos de saturación, principalmente líquida y de aire. Pero aquí el fenómeno más peligroso es el agua. Entonces, para que no haya estos efectos negativos, entonces lo que hay que hacer es una buena compactación. La compactación se mide en Proctor.
¿ya? Proctor es la unidad de medida para la compactación del suelo, ¿ya? Entonces, eh, inclusive ya hemos estudiado cómo determinar lo que es la parte de la compactación, los dos métodos para la compactación, estándar y modificado, pues ustedes ya lo vieron, pero más que todo estamos haciendo como que un repaso de la clase que estamos viendo. De igual manera, entonces, estos mecánicos de colapso no también puede pasar así a como están viendo en la figura. El mecanismo de colapso también puede suceder a nivel interno de las zapatas. Por ejemplo, aquí nosotros estamos viendo una imagen aquí por producto natural. Esto es por producto natural, no es causa del hombre, ¿ya? Pero cuando es causado por hombre es cuando no hace una buena compactación, ¿ya? No hace una buena compactación y entonces a nivel interno de la zapata, creo que una vez les expliqué a nivel interno de la bajo zapata, las mejoras que hacen bajo zapata tiene que tener una buena compactación, por lo menos al 95% Proctor o al 100% Proctor. Desde mi punto de vista técnico, eh, la compactación que tiene que ser bajo zapata tiene que tener el 100% Proctor. Eh, Eso siempre y cuando dependiendo del peso total de la estructura, ¿no? Si no sé cuánto va a pesar, entonces de acuerdo a eso uno tiene que medir lo que tiene que ser compacto, pero sí tiene que ser al 100% Proctor, ¿ya? Y si no, pues generalmente el edificio pues se va a venir directamente o va a haber fallas a nivel estructural y todo eso. Eh, y pues a como se ve aquí en esta imagen, pues aquí dibujé dos moléculas. Bueno, por ahí está el centro. Un suelo bien compactado, un suelo buen compactado, al aplicar una carga puntual o por las cargas vivas del ser humano, o sea, cuando el suelo está compactado, cada vez que nosotros pasamos, sufre una carga viva por el movimiento. Entonces, aquí esta molécula está sobre otra molécula. Entonces, cada vez que se compacta, esta molécula se quedará de esta manera. Así, más que todo, así se quedaría. Pero al no ser compactado, entonces esta molécula lo que va a ver es un desliz hacia acá, ¿ya? Entonces, cuando sufre el suelo estos tipos de cambio, entonces técnicamente sucede estas variaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando está haciendo una zapata o lo que es una terracería, ¿no? El material o a nivel microscópico, las moléculas o las partículas del suelo tienen que quedarse así, ¿ya? Ok, otra de las cosas también es que tiene que haber otras partículas, aquí otra partícula, esto la otras partículas. Entonces eso hace que la función se compriman entre las mismas partículas. Entonces no hay nada. Pero si miramos aquí en el otro lado, se puede deslizarse. ¿Por qué? Porque no se ha compactado. Entonces técnicamente como no hay muchas partículas del suelo, entonces tiende a deslizarse. Son efectos que suceden por causa del hombre y por no aplicar a veces de repente en la ficha técnica o en el pliego de base dice que tiene que compactar el 100% Proctor, pero a veces hay empresas constructoras que son ineficientes, irresponsables y para economizar costo entonces solamente deja a un 75% Proctor, un 85% Proctor y de repente la supervisión externa, la supervisión técnica, la parte o el departamento de supervisión eh, con todas las corrupciones que hay en este mundo recibe coimas y un sinnúmero de procesos y de repente no lo supervisa bien y estos son los caos que pueden suceder en las construcciones.
Por ejemplo, esta imagen es directamente de la cartilla de la construcción. Y esto es lo que sucede cuando hay un movimiento de terremoto o cuando la carga o el peso propio de los otros niveles es mayor a la capacidad de carga que tiene que aguantar esta columna. ¿Ya? La capacidad de carga admisible sobrepasa al peso de la estructura. Entonces, estos son los problemas que pasan. Por ejemplo, aquí están viendo una estructura simétrica. Así debe ser, simétrica. Cuando digo simétrica es así. Aquí otra columna y otra columna. Están viendo que tiene aquí 3 metros, más o menos 3 metros y aquí 3 metros. El voladizo, el arco voladizo es simétrico, muy simétrico, y en la parte de abajo también. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tiene que aplicar cuando uno está construyendo o cuando uno está diseñando. Esa partecita es muy importante. En el Reglamento Nacional de la Construcción dice de eso, la estructura, las columnas, los pórticos debe estar simétricamente diseñado. Entonces es muy importante leer lo que es el Reglamento Nacional de la Construcción. Posteriormente aquí está lo que es la parte del ejercicio que aplicamos sobre cómo determinar el esfuerzo total, presión en poro, el esfuerzo efectivo. Ustedes ya lo vieron, ya nosotros ya lo hicimos en vía presencial, solamente más o menos estamos viendo nada más cómo aplicamos o encadenamos este problema y al final para graficarlo, ¿ya? Entonces, como le dije, esto es más que todo un repaso eh, para que tengamos en cuenta, pues, que es muy importante estar pendiente, hay que estar actualizando, hay que estar leyendo el Reglamento Nacional de la Construcción, hay que estar pendiente de las cartillas de la construcción, no solamente a nivel de mecánica de suelo estructural, sino también de las otras asignaturas que nos fortalecen, no solamente a ustedes como estudiantes, pero también a nosotros, que estamos actualizados con lo que es la parte de la educación. ¿Ya? Entonces espero que esta clase de carácter de carácter representativo, porque yo digo solamente representativo, porque es corto, pues para que no se les olvide, pues, de lo que ya hemos estudiado en la clase presencial. Muchas gracias, pues sin más que agregar me despido y pues que tenga un buen día.